El silencio de los altares, y en medio del templo, donde antes resonaban cantos de alabanza, solo quedó el eco de un silencio que duele. Hubo un tiempo en que cada altar era un faro, la luz de la fe ardía con fuerza entre las columnas de mármol y las bóvedas sagradas. Las campanas llamaban no solo a la misa sino al misterio. Cada sacerdote, revestido de lo eterno, era un puente entre el cielo y la tierra. Pero ahora algo ha cambiado. Hoy, muchas iglesias permanecen abiertas pero vacías. Las velas siguen encendiéndose, pero la llama parece temblar con duda. Los altares siguen en su sitio, pero muchos corazones que los servían se han apagado. No es una crisis de ladrillos ni de finanzas, es algo más profundo. Es el silencio espiritual que se ha colado por las grietas invisibles de la fe. Los fieles llegan buscando respuestas, pero no siempre encuentran pastores con fuego en la mirada. Encuentran homilías sin alma. Encuentran gestos repetidos sin convicción. Encuentran sacerdotes que ya no creen en el poder que una vez encendió sus vocaciones. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo comenzó este lento desvanecimiento? ¿Fue una acumulación de heridas, de escándalos no sanados, de soledad no acompañada? ¿O simplemente el mundo se volvió tan ruidoso que hasta el espíritu se vio ahogado? Hay altares que aún brillan, hay sacerdotes que aún lloran en silencio y ruegan con fervor, pero también hay muchos que han dejado de rezar aunque celebren, y esa es la herida más profunda, cuando el cuerpo está presente pero el alma ya no canta. El Papa León XIV, en uno de sus mensajes simbólicos, habló del desierto dentro del santuario, una frase misteriosa que se repite entre quienes aún esperan una renovación. No es el templo el que está vacío, sino el corazón del que oficia. Este capítulo no acusa, no señala, solo observa, y escucha ese silencio espeso que cubre algunos altares, como si el incienso ya no subiera con fuerza al cielo. Pero también sabemos que el silencio puede ser el preludio de una gran palabra, y que cuando todo parece dormido, Dios aún susurra en lo oculto. Las raíces de la crisis. Cuando el árbol deja de dar fruto, no basta con mirar las ramas, hay que escarbar en la tierra y tocar las raíces. La crisis que hoy sacude al clero no nació de la noche a la mañana. Es una tormenta que se ha ido gestando lentamente, alimentada por múltiples vientos contrarios. No hablamos solo de factores externos, sino de raíces invisibles que han contaminado el alma sacerdotal desde lo profundo. 1. El peso del secularismo. En un mundo donde Dios ha sido desplazado por el ego, el sacerdote se ha vuelto un extranjero. Ya no es el guardián del misterio, sino un funcionario social. Y muchos, al intentar adaptarse a la modernidad, se han perdido a sí mismos. Cuando el altar se convierte en una plataforma, el fuego se enfría. 2. La herida de los escándalos. Los escándalos que sacudieron a la iglesia no solo hirieron a los fieles, también desgarraron el corazón de muchos sacerdotes sinceros. Al ver la caída de hermanos, su propia fe comenzó a tambalearse. ¿Vale la pena seguir cuando tantos han fallado? Esa pregunta, sin respuesta clara, fue sembrando la duda como hiedra en las paredes del alma. 3. Soledad no acompañada. Muchos sacerdotes viven en soledad, no por falta de compañía humana, sino por ausencia de vínculos espirituales reales. Las jornadas se hacen rutina, el fervor se vuelve deber, la oración se vuelve repetición, y así el corazón se va apagando lentamente, como una vela que arde sola en la noche. 4. Teología sin vida. En algunos seminarios, la formación se ha vuelto intelectual, pero no mística. Se enseña a pensar, pero no a contemplar, a debatir, pero no a arrodillarse, y el resultado es un clero erudito, pero seco. Sin oración, la teología es solo un eco vacío. 5. Falta de identidad espiritual. ¿Quién es el sacerdote hoy? ¿Un psicólogo con sotana? ¿Un animador litúrgico? ¿Un líder comunitario? Algunos ya no saben responder. La confusión sobre la identidad sacerdotal ha llevado a muchos a sentirse desconectados de su misión sagrada. Las raíces de la crisis están allí, bajo tierra, pero se manifiestan en cada rostro cansado, en cada misa sin alma, en cada sotana colgada para siempre. Pero, ¿será que el árbol está muerto? ¿O es posible que aún haya savia secreta fluyendo por dentro? El Papa León XIV, en uno de sus mensajes más simbólicos, dejó caer esta frase: las raíces heridas no están muertas, basta una gota de agua viva para despertar la esperanza. Tal vez, comprender la crisis no sea el fin, sino el inicio de un nuevo clamor, porque incluso las raíces más secas pueden revivir cuando Dios sopla sobre ellas. Testimonios ocultos. El mayor grito, a veces, no se escucha con los oídos,
sino con el alma. En los pasillos silenciosos de algunos conventos y en las habitaciones humildes de seminarios abandonados, se ocultan historias que rara vez salen a la luz, historias de sacerdotes que no cayeron, sino que se desvanecieron poco a poco, no dejaron la sotana con escándalo, la acordaron en silencio, no gritaron su pérdida de fe, solo dejaron de orar, no negaron a Dios, solo dejaron de sentirlo. Testimonio 1. Me convertí en un actor. Un sacerdote cuyo nombre guardamos por respeto escribió en una carta no publicada: durante años prediqué sobre el fuego, pero mi interior era ceniza. Celebraba la Eucaristía, pero no creía que Él estaba allí. Me convertí en un actor que interpretaba el papel más sagrado de todos. No pude más. Un día, simplemente no regresé al altar. Este testimonio no es una excepción, es un espejo para muchos. Testimonio 2. Amaba a Dios, pero no soporté la carga. Otro sacerdote, tras 20 años de ministerio, confesó un hermano: no fue falta de fe, fue agotamiento. Nadie me enseñó a cuidar mi alma. Ayudé a todos, pero no supe ayudarme. Amaba a Dios, pero no supe descansar en Él. Un día, mi oración se volvió llanto, y luego, solo silencio. Muchos no pierden la fe por rebelión, sino por desgaste, por no tener con quién hablar, por no sentirse escuchados dentro de la misma iglesia. Testimonio 3. La tentación de la tibieza. Un joven sacerdote aún activo escribió en su diario: lo que me destruye no es el pecado mortal, sino la tibieza diaria. Hacer todo sin pasión, repetir oraciones sin alma, sonreír cuando por dentro grito. Nadie nota mi vacío, porque aún funciono. Este es quizás el testimonio más común: sacerdotes en la actividad, pero interiormente apagados. Celebran, confiesan, predican, pero su alma está cansada. Estos testimonios no son condena, son llanto sagrado, son un pedido silencioso de ayuda, de renovación, de un nuevo Pentecostés. El Papa León XIV, en una carta que algunos consideran apócrifa, escribió: la Iglesia no necesita sacerdotes perfectos, sino corazones encendidos, y si el fuego se ha apagado, que venga el Espíritu a encenderlo de nuevo. Cada testimonio oculto es un altar caído, pero también una puerta abierta para que el amor de Dios haga lo imposible, resucitar lo dormido. La voz del Papa León XIV. Cuando los pastores se dispersan, el buen pastor alza su voz, aunque sea en sueños. Entre los documentos que rodean la figura del Papa León XIV, algunos ocultos, otros considerados apócrifos por sus detractores, hay frases que resuenan con fuerza en quienes aún buscan esperanza en medio de la oscuridad. Sus palabras no eran solamente discursos, eran llamados proféticos, advertencias disfrazadas de parábolas. Y sobre la crisis del sacerdocio, León XIV no guardó silencio. Profecía velada. Vendrá una noche sobre el clero. En una homilía conservada por sus seguidores más cercanos, se encuentra esta advertencia: vendrá una noche sobre el clero. No será una persecución externa, sino un desierto interior. Los altares seguirán en pie, pero los corazones estarán ausentes. El incienso subirá, pero no habrá fuego. Muchos, al leer estas palabras hoy, sienten que ya no son profecía, sino realidad encarnada. Carta privada a un obispo. No pierdas la fe en los que parecen haberla perdido. En una carta no oficial, atribuida al Papa León XIV, se lee: no pierdas la fe en los que parecen haberla perdido. Algunos sacerdotes no han muerto espiritualmente, solo han entrado en una cueva, como Elías, como Lázaro, y cuando escuchen mi voz, saldrán. Estas palabras ofrecen una visión diferente, no como condena, sino como esperanza, no como sentencia, sino como promesa. La visión del altar seco. Uno de los relatos más enigmáticos vinculados al Papa León XIV describe una visión durante su retiro espiritual en una abadía en silencio. Vi un altar seco cubierto de cenizas. No había pan ni vino, solo un cáliz vacío. Y una voz dijo:
Este es el corazón de muchos que me sirven, pero yo soplaré sobre ellos y vivirán. ¿Fue una metáfora? ¿Una advertencia? ¿Una revelación? Lo cierto es que desde entonces muchos han repetido esa imagen como símbolo de la iglesia interiormente cansada, pero aún habitada por la promesa de resurrección. La voz del Papa León XIV no es un eco del pasado, es una campana que sigue sonando en el alma de muchos, una voz que no acusa, pero despierta. Donde no hay fuego, que haya fe, donde no hay fuerza, que haya fidelidad, y donde no hay esperanza, que haya silencio, porque en el silencio yo hablo. Palabras atribuidas al Papa León XIV. La sombra que cubre la iglesia. No todas las sombras vienen de fuera. Algunas nacen cuando la luz interior comienza a apagarse. Hay quienes creen que la mayor amenaza para la iglesia viene del mundo exterior, de los ataques, de las burlas, de los poderes seculares. Pero hay una sombra más peligrosa, la que se forma dentro, silenciosa, invisible, persistente. Una sombra que no se ve con los ojos, pero que se siente en el aire, en la frialdad de los templos, en las divisiones internas, en los dogmas vacíos repetidos sin fe, influencias que erosionan. En las últimas décadas, voces ajenas al Evangelio han ganado espacio dentro del mismo corazón eclesial. No hablamos de herejías declaradas, sino de ideologías disfrazadas de modernidad. El deseo de agradar al mundo ha llevado a muchos a diluir el mensaje eterno, sustituyendo lo sagrado por lo social y lo profético por lo políticamente correcto. Y cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar?, decía el maestro. La división disfrazada de reforma. Algunos, queriendo renovar la iglesia, sin saberlo, han abierto grietas que dividen en lugar de unir. No toda reforma viene del espíritu. Algunas vienen del orgullo, del deseo de poder, de convertir el altar en una tribuna. El Papa León XIV advirtió: no todo lo nuevo es del cielo. Hay sombras que imitan la luz y confunden a los ciegos. La sombra del relativismo. Una de las sombras más profundas es la que enseña que no hay verdad absoluta, que todo es interpretación, que la fe puede adaptarse según el gusto del momento. Este relativismo ha minado la vocación de muchos sacerdotes, porque si todo es negociable, ¿para qué vivir una entrega radical? Donde no hay verdad, la fe se disuelve como ceniza entre los dedos. La pérdida del rostro de Cristo. En medio de tantas ideas, teorías y estrategias pastorales, algunos han perdido el rostro de aquel que un día los llamó. Jesús ha sido reemplazado por conceptos, la oración por reuniones, la contemplación por gestión, y en ese cambio sutil, la sombra se extendió. Pero incluso las sombras más densas no pueden apagar la luz. El Papa León XIV dijo: la sombra crece cuando nadie enciende la lámpara, y aún hay lámparas escondidas, esperando ser encendidas por el aliento del Espíritu. La sombra cubre, sí, pero no reina, porque la luz que viene de lo alto aún no ha dicho su última palabra. ¿Qué llama que resiste? Dios no necesita multitudes para encender una revolución, solo busca una llama que no se apague. En el corazón de esta noche oscura que cubre parte del clero, aún arde una luz. No es un fuego espectacular ni popular, es una llama humilde, silenciosa, a menudo oculta, pero viva. Son sacerdotes que no aparecen en titulares, que no escriben libros ni tienen miles de seguidores, pero que, día tras día, siguen arrodillándose en silencio delante del Santísimo, confiando en que Dios aún habla, aún llama, aún actúa. Sacerdotes escondidos. Hay sacerdotes que celebran la misa con lágrimas en los ojos, que aún ayunan por su pueblo, que visitan a los enfermos cuando nadie los ve, que se despiertan de madrugada para interceder por sus comunidades. No buscan reconocimiento, no predican por aplauso, no negocian la verdad, solo aman y resisten. El mundo no sabe sus nombres, pero el cielo los canta cada mañana. Vocaciones auténticas. En medio del desierto también surgen nuevas vocaciones puras, encendidas por el fuego del Espíritu. Jóvenes que renuncian a todo para vivir como otros ya no quieren vivir, formados en adoración, forjados en el silencio, firmes en la palabra. Uno de ellos, recién ordenado, dijo: no quiero una vida cómoda, quiero ser altar, quiero ser puente, quiero ser herida que sana,
Y su voz no está sola. Hay un nuevo clamor que crece desde abajo. No se impone, no discute, ora, espera, persevera. El fruto oculto. Los frutos de estos sacerdotes no se ven en cifras, sino en conversiones silenciosas, en corazones restaurados, en matrimonios salvados, en almas que vuelven a Dios sin saber por qué, solo porque alguien estuvo orando por ellas. El Papa León XIV habló de ellos como los centinelas del reino, y dijo: cuando los reyes callen y los templos se enfríen, serán los pequeños pastores fieles quienes mantendrán encendida la llama del Evangelio. No todo está perdido, no todo está roto, aún hay una llama, y mientras esa llama arda, la Iglesia respira, porque aunque muchos han abandonado el fuego, otros lo han abrazado con todo su ser. El llamado final. No esperes a que el altar brille de nuevo. Tú eres el fuego que falta. Después de haber caminado por los silencios, las sombras y las lágrimas de esta crisis espiritual, queda una pregunta inevitable. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos ahora? ¿Seguiremos siendo espectadores del apagón espiritual? ¿Criticaremos desde lejos a los que cayeron? ¿O encenderemos una vela que devuelva la luz? ¿Esperaremos que otros actúen? ¿O escucharemos el llamado que ya resuena en lo más profundo? El tiempo del despertar. Este no es solo el tiempo de la apostasía, también es el tiempo de los despiertos, de los que no se resignan. La Iglesia necesita fieles de rodillas y en llamas, fieles que oren por sus sacerdotes, que acompañen sin juzgar, que sirvan sin ser vistos, que se conviertan en hogueras vivas donde otros puedan volver a encenderse. El Papa León XIV lo dijo con claridad: no basta con lamentar el frío, hay que encender el fuego. La esperanza no ha muerto. Muchos han abandonado la fe, pero la fe no ha abandonado el mundo. Dios aún llama, aún unge, aún sana. Y cada uno de nosotros puede ser parte de esa sanación. Cada oración, cada gesto de amor, cada pequeño acto de fidelidad rompe la oscuridad. La luz no necesita permiso para brillar, solo necesita espacio en el alma. El llamado final. Este es el llamado final, no del Papa León, no de este video, sino de lo alto. Vuelve al fuego, vuelve a la oración, vuelve a interceder, vuelve a creer. Porque aunque muchos sacerdotes han abandonado la fe, Dios no ha abandonado a su Iglesia y no te ha abandonado a ti. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20.